Les damos la bienvenida a todos a la tercera sesión del Seminario de Investigación del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana, ciclo Alfredo Sandoval, que es nuestro ciclo de primavera. Hoy recibimos al doctor Ramón Castañeda Priego, a quien agradecemos compartir su plática termodinámica estadística de la materia blanda coloidal. Y aquí les platicaré un poco sobre el doctor. Yo vengo de las matemáticas, entonces fue realmente un gusto poder leer y conocerlo a través de su semblanza. Ahora podremos ver un poquito de toda la investigación que hace. En 1998 obtuvo el grado de licenciado en física en la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. En 2001, el grado de maestro en ciencias con especialidad en física en el Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, conocido como CINDESTAF por todos. Y en octubre de 2003 obtuvo el grado de doctor en ciencias con especialidad en física en el mismo departamento en el CINDESTAF. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Física de la Universidad de Konstanz, Alemania, y desde entonces ha tenido una carrera prolífica, importante, distinguida. Es desde 2005 profesor titular C de la Universidad de Guanajuato. Durante los últimos 18 años ha impartido más de 250 cursos en programas de licenciatura y posgrado en instituciones educativas nacionales e internacionales. Posee la acreditación profesor con perfil deseable otorgada por la Secretaría de Educación Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde 2015 posee la distinción de ser nivel 3. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Física, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la American Physical Society. En 2014 obtuvo la cátedra de investigación Marcos Moschinsky, otorgada por la Fundación Marcos Moschinsky de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2015 obtuvo la cátedra de investigación para investigadores experimentados Alexander von Humboldt, otorgada por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania. En 2016 obtuvo el premio de investigación 2016 Área Ciencias Exactas de la Academia Mexicana de Ciencias, y en 2018 el reconocimiento como tuxpeño distinguido otorgado por el municipio de Tuxpan, Veracruz. Ha sido editor de revistas científicas internacionales y actualmente es editor de Frontiers in Physics Soft Matter. Hasta la fecha ha publicado 89 artículos de investigación. Seguramente tiene muchísimos que ya serán publicados posteriormente en revistas internacionales de renombre y excelente reputación científica en física de la materia condensada, las cuales han generado más de 1,200 citas independientes. Tiene una patente nacional, una transferencia de tecnología realizada a la compañía mexicana Novus Comtech, SADCB. Nueve estudiantes han realizado su tesis de licenciatura en física, 15 maestros en física, 14 doctores en física y 11 postdoctorantes. Eso es solo una parte. Siempre detrás de todo este trabajo hay grandes ideas, hay una trayectoria de talento y disciplina. Le damos un extensivo agradecimiento por estar con nosotros ahorita y le dejo la palabra para poder disfrutar de su conferencia. Muchísimas gracias, Carla, y por la presentación también, muchas gracias. También quiero agradecer al doctor Miguel Azpeitia por invitarme a dar esta charla. La verdad es que fue muy grato volvernos a encontrar. Hace ya algún tiempo también me invitó a dar una charla. Estaba viendo que por ahí 2015, 2014, por ahí cuando todavía Miguel estaba en Zacatecas, ¿no? Me da gusto que está muy contento ahí con ustedes en la Ibero y pues seguramente cuentan con un excelente investigador ahí en la Ibero, en la Ciudad de México, ¿no? Y me da gusto que volvernos a encontrar y por supuesto muchas gracias por la invitación. Voy a platicarles un poco acerca del trabajo de investigación que hemos estado desarrollando en tópicos de la física o de la termodinámica estadística de la materia blanda coloidal. ¿Sí? Aquí pueden ver una pequeña foto de la última reunión grupal que tuve con mis estudiantes antes de la pandemia. Esta foto tiene poco más de 2 años. Sí, pero bueno, el grupo ha crecido, se ha diversificado
Sí, por cierto, muchas felicidades a todas las colegas científicas, sí, hoy en su día. El grupo también ha crecido y siempre se ha visto beneficiado por las aportaciones tan pertinentes de muchísimas mujeres, ¿no? Entonces, déjenme iniciar con la charla. Sí, déjenme nada más ver si funciona. Sí se ve el cambio de diapositiva, si me pueden confirmar, por favor. Sí, claro. Ok. Sí. Excelente. Bueno, cuando hablamos de materia condensada blanda, podemos decir que es un área de la física o es un área multidisciplinaria que no tiene muchas décadas, ¿sí? Es un área de investigación que al menos en México podemos decir que inició hace aproximadamente 35 años, sí, con aportaciones importantes de gente y en particular también el doctor Leopoldo García Colín en algún momento contribuyó de manera importante en este tópico de investigación, pero en particular el doctor Magdaleno Medina del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sí, es quien a lo mejor podemos reconocer aquí en México como uno de los pioneros de esta área de investigación. Y en particular, mucho del trabajo de investigación que se realiza actualmente en México en esa dirección, pues se vio beneficiado también por la colaboración que tuvo el doctor Magdaleno Medina con el profesor Rudolf Klein de la Universidad de Constanz en Alemania. Sí, que el doctor Klein, podemos decir que fue mi abuelo académico, aunque posteriormente, sí, realicé una estancia postdoctoral en su grupo. Creo que yo fui el último postdoctorante en el grupo de investigación del profesor Klein antes de que lo hicieran en mérito. Y bueno, eso en Alemania significa pues el retiro del grupo de investigación, sobre todo de las actividades de investigación. Sí, pero la colaboración entre el profesor Klein y el profesor Medina Noyola sí fue excepcional y permitió pues que prácticamente muchos jóvenes en aquella época, estamos hablando por ahí de los 80s, hicieran sus trabajos de investigación en muchísimos tópicos que hoy en día, pues digamos, son tópicos de interés para esta comunidad, ¿no? Evidentemente de ahí hubieron más jóvenes que se formaron en muchas otras disciplinas o muchas otras áreas de investigación también de la materia condensada blanda, hasta que por ahí más o menos en la primera década de este siglo, sí, como que la comunidad ya empezó a crecer, como que nos volvimos una masa crítica. Lo que ven aquí, sí, es una iniciativa que más o menos inició formalmente a partir de 2011, cuando CONACYT saca una convocatoria para que nos juntáramos en redes, ¿sí? Y bueno, lo que ven aquí fue el núcleo que dio origen a lo que se conoce como la red de materia condensada blanda. Las personas que ven ahí con las letras MG son pues prácticamente muchos de los mexicanos que tuvimos, digamos, esta colaboración intensa con grupos en Alemania. Sí, los otros colegas pues se formaron en otras instituciones dentro y fuera del país, pero que finalmente hicieron también materia condensada blanda. Muchos de ellos, incluso ahí está un colega de la UAM Coajimalpa, ¿no? Pepe Campos o José Campos, por ahí lo estábamos mencionando esta institución hace un momento, sí, pero muchos de ellos también no necesariamente son físicos de formación. Aquí pueden ver químicos, pueden ver incluso médicos que se dedican también al trabajo de investigación en esta área. Sí, esta área, como lo vamos a ver más adelante, pues es multidisciplinaria por excelencia y tal vez dentro del contexto de la física puede ser la que más cercana está a una colaboración nata con la industria. ¿Ok? Muy bien. Después, gracias a esta red, pues hubo muchas actividades al interior de la red, se llegaron a crear subgrupos, ¿sí? Subgrupos que se dedican a la investigación de la materia blanda, pero con énfasis en lo que se conoce como la materia blanda coloidal. Más adelante vamos a hablar qué son los coloides, ¿sí? Y bueno, en este subgrupo me identifico, ¿sí? Prácticamente decidimos que, pues, uno sabe que con CONACYT las cosas pueden llegar a ser medias fluctuantes, ¿no? Entonces dijimos, bueno, antes de que CONACYT desaparezca las redes, pues tenemos que consolidar nuestro trabajo de investigación. Queremos principalmente, queremos formar grupos fuertes
multidisciplinarios, con colaboraciones activas, ¿sí? Que pudieran formar a los jóvenes investigadores y que les dieran la oportunidad de abrir campos laborales, no nada más en la academia, sino también buscar que se involucraran en proyectos con la industria. Y bueno, de esa manera, pues decidimos nosotros fortalecernos, decidimos establecer redes de colaboración muy puntuales y bueno, pues para ello también buscábamos financiamiento y tuvimos financiamiento por parte del CONACYT, donde participamos muchas instituciones. También CONACYT nos apoyó con estas convocatorias de infraestructura y pues nos vimos beneficiados para, por ejemplo, aquí en la Universidad de Guanajuato, creamos el primer laboratorio de materiales blandos, ¿no? Y bueno, actualmente es un laboratorio que despliega una dinámica de investigación bastante interesante, ¿sí? Y cuyo objetivo pues es entender propiedades fundamentales de la materia utilizando como sistema modelos a los coloides. Ok, entonces ya entrando en detalle, sí, la materia blanda coloidal pues es un campo multidisciplinario. Sí, no es de extrañarse, por ejemplo, como lo podemos ver en la diapositiva, que es un campo donde hay muchísimas áreas de investigación, sí, que de alguna manera aportan al entendimiento de este tipo de materiales. Pero para ser un poquito más explícitos, déjenme explicarles un poco más a detalle sobre la materia blanda, ¿no? El término de materia blanda lo acuñó el premio Nobel en física, Pierre-Gilles de Gennes, ¿sí? En 1991, durante su charla, cuando le dieron el premio. Y bueno, hace referencia básicamente a aquellos materiales que a mí siempre me gusta poner entre comillas, que son fácilmente deformables bajo la acción de campos externos. Lo interesante es que la magnitud de estos campos externos, ¿sí? Tienen que ser del orden de la energía térmica para que puedan afectar las propiedades físicas o fisicoquímicas o fisicobiológicas de estos materiales blandos, ¿sí? Pero hay un aspecto que a mí en particular me llama muchísimo la atención y que fue lo que me permitió, digamos, interesarme en esta clase de materiales, es que bajo ciertas condiciones termodinámicas, ¿sí? Las componentes de estos materiales se autoensamblan para formar una gran variedad de estructuras, ¿sí? Y básicamente nosotros sabemos que cualquier aplicación de materiales en el ámbito tecnológico, ¿sí? Tiene que ver con la estructura molecular de estos materiales, ¿sí? Y entonces cuando se autoensamblan lo pueden hacer de manera espontánea o de manera dirigida, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Formando una gran variedad de estructuras y estas estructuras son las que le imparten muchísimas de las propiedades físicas, químicas y biológicas a estos objetos, ¿sí? Entonces, cuando yo aprendí que estos objetos se autoensamblan con este tipo de estructuras, ¿sí? Fue lo que me permitió interesarme y tratar de ahondar un poquito más en la investigación de este tipo de física, ¿no? O de este tipo de materiales. Y bueno, como materia blanda, pues hay muchísimos ejemplos. Como pueden ver en este diagrama, podemos hablar, por ejemplo, de los polímeros, de los tejidos biológicos, de los llamados fluidos complejos, de materia activa, ¿sí? Y en particular, hay una clase de materia blanda que vamos a denominar como coloides, ¿sí? Y ahorita les voy a platicar por qué los coloides, desde el punto de vista científico, son muy prácticos, ¿sí? Y también son objeto de estudio pues de todas estas áreas de investigación como la física, las matemáticas, la química, la biología. Tal vez debería de mencionar, ¿sí? Una característica importante de esta área. Por ejemplo, la tesis de doctorado de Albert Einstein, ¿sí? Estuvo dedicada a entender uno de los fenómenos más significativos que ocurren con los coloides. De hecho, si nosotros buscamos, ¿sí? ¿Cuál es el artículo más citado de Albert Einstein? No tiene que ver con gravitación y no tiene que ver con física matemática. Ahorita vamos a ver cuál es el fenómeno que dio origen a que Einstein se interesara, ¿sí? De lleno en esta clase también de materiales. Claro, en aquel momento pues no se les denominaba materia blanda, ¿sí? Se sabía de su existencia. Yo creo que pues si pensamos que, por ejemplo, el queso, ¿sí? Es un producto alimentario que lo consumimos desde hace más de 1000 años, bueno, desde hace 1000 años la sociedad ya sabe lo que son los coloides y lo que son los sistemas coloidales. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver cuál es la importancia que tienen estos objetos también dentro del contexto de la física, ¿no? Y bueno,
Los coloides los podemos representar o los podemos considerar en el ámbito de la ciencia básica, los podemos considerar como excelentes sistemas modelo. ¿Por qué? Miren, en esta diapositiva estoy mostrando, ¿sí? A manera de ilustración, cuáles son las escalas características de longitud y tiempo de los coloides. Podemos ver que las dimensiones lineales de los coloides oscilan desde unas decenas de nanómetros hasta unas cuantas micras. Sí, y esto es una ventaja fabulosa que tienen los coloides porque prácticamente los podemos ver con técnicas experimentales. No es que los podamos ver con los ojos, pero sí los podemos ver con técnicas experimentales. Por ejemplo, un microscopio confocal nos permite ver partículas coloidales que tienen dimensiones de al menos 500 nanómetros, ¿ok? Pero justo en estas escalas de longitud también podemos encontrar objetos más complejos, como los polímeros, las proteínas y los virus. ¿Sí? Y las escalas de longitud, perdón, sí, las escalas de longitud de estos objetos están íntimamente ligados con las escalas de tiempo características, ¿sí? Por escalas de tiempo características puedo definir el tiempo que le tomaría, por ejemplo, a una partícula coloidal que está inmersa en un medio, moverse una distancia similar a su tamaño. Y pues resulta que esas escalas de tiempo también son accesibles experimentalmente, porque oscilan desde unos cuantos microsegundos hasta unos cuantos segundos. Esto significa que también con técnicas experimentales podemos visualizar y podemos seguir en tiempo real a las partículas coloidales. Esto, dentro del contexto de la física estadística, podemos decir que es oro molido, porque si nosotros conocemos las trayectorias, ¿sí?, que realizan estos objetos, pues podemos hacer promedios, por ejemplo, en el ensamble, y podríamos determinar propiedades macroscópicas a partir de información microscópica. ¿Ok? Ahora, el que también los coloides compartan esas escalas características con sistemas más complejos, pues nos permite, ya saben, a los físicos tratar de utilizar la aproximación de la vaca esférica y suponer que estos objetos que tienen una naturaleza físico-química mucho más compleja, se pueden comportar en primera aproximación como una partícula coloidal, ¿no? Y bueno, les voy a mostrar más adelante que la aproximación de la vaca esférica pues parece ser que no es tan mala, ¿ok? Bueno, un aspecto esencial de las partículas coloidales es que usualmente viven en un medio y ese medio se puede considerar como un continuo. Ejemplo, pues podemos encontrar a las proteínas inmersas en agua, ¿sí? Una clase particular de proteínas, como las vemos como en la leche, ¿no? La leche en realidad son proteínas inmersas en un medio acuoso, ¿sí? ¿Y qué le pasaría a estos objetos cuando están inmersos en un medio acuoso y continuo? Bueno, exhiben lo que se conoce como el movimiento browniano. Y el movimiento browniano fue el objeto de estudio de Albert Einstein y de mucha gente, ¿sí?, como Shmolukowski, y trataron de entender en aquella época la fenomenología del movimiento browniano que fue descubierto por el botánico Robert Brown. Ahora, ¿por qué fue importante? ¿Por qué fue importante la descripción de este fenómeno? Y a mí en particular a veces me entristece un poco ver, por ejemplo, los cursos y los libros de texto que hablan sobre física moderna. ¿Por qué? Porque no se hace mucha mención acerca de la descripción del movimiento browniano. Y el movimiento browniano fue un parteaguas para la física moderna, incluso para la física cuántica, porque no nada más nos permitió, ¿sí?, acabar con el debate de si la materia tenía una naturaleza microscópica, es decir, que la materia estaba formada por átomos y moléculas. Esa fue, digamos, tal vez el aspecto más importante de la descripción del movimiento browniano, sino que además para poder resolver el problema, Einstein tuvo que asumir que a escalas microscópicas también vale el principio de conservación de la energía. Entonces, vean, se tuvieron prácticamente con el movimiento browniano, se resolvieron dos problemas fundamentales de la física, que hoy en día pues nadie duda que la materia está compuesta por átomos y moléculas, ¿sí? Nadie duda acerca del principio de conservación de la energía a escala microscópica y son aspectos que desafortunadamente no se discuten, ¿sí?, de manera extensa en los cursos de física moderna, ¿no? Pero es importante entender la importancia de este descubrimiento, ¿sí? Y claro, posteriormente
A Einstein no le dieron el premio Nobel por describir la naturaleza del movimiento browniano, pero sí se lo dieron al físico francés Jean Perrin, por ahí, si mal no recuerdo, en 1926, que hizo experimentos fabulosos. Los experimentos que se hacían en esa época eran increíbles, cómo traducían todas las trayectorias en papel milimétrico, y la idea de reconstruir todas las trayectorias, sí, pues fue realmente complejo. Jean Perrin invirtió varios estudiantes de doctorado para poder concluir que las predicciones hechas por Einstein, que el paper más citado de él es sobre el movimiento browniano. ¿Ok? Entonces, es un fenómeno que nosotros vemos en los coloides, pero que también vemos que ocurren en los virus, en las proteínas, en los polímeros, y esos objetos, cuando se difunden o cuando se mueven en un medio acuoso, lo hacen de acuerdo a las características del movimiento browniano. Y una parte fundamental para poder describir este movimiento es considerar que estas partículas o que estos objetos, ¿sí?, interactúan, vamos a decirlo así, con fuerzas directas. Las fuerzas directas las vamos a caracterizar como aquellas, ¿sí?, que experimentan estos objetos porque poseen propiedades físicas como carga eléctrica, como momento dipolar magnético o momento dipolar eléctrico. Vamos, todas aquellas acciones a distancia, sí, que están descritas por las leyes, por las fuerzas fundamentales de la física. Pero también las partículas coloidales, sí, dado que están inmersas en un medio acuoso, experimentan algo que se conocen como interacciones hidrodinámicas. Y las interacciones hidrodinámicas dependen del campo de velocidades del fluido. Incorporar en la descripción de este tipo de movimientos o estos fenómenos las interacciones hidrodinámicas es y sigue siendo un reto importante para la física de la materia condensada, porque la naturaleza de las interacciones hidrodinámicas es altamente complejo. No es de extrañarse que hoy en día uno de los problemas del milenio pues es la solución a las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos entender la naturaleza de las interacciones hidrodinámicas entre partículas coloidales, pues tendríamos que resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Ok? Nosotros nos vamos a restringir al caso, vamos a decirlo así, más simple, donde vamos a considerar exclusivamente las interacciones directas entre las partículas coloidales, aunque si me alcanza el tiempo les voy a explicar brevemente qué hemos hecho en la dirección de incluir, ¿sí?, y medir sobre todo el efecto que tienen las interacciones hidrodinámicas sobre las propiedades de transporte de esta clase de objetos. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente desde el punto de vista de la ciencia básica, ¿sí?, estas son las características fundamentales que hacen de los coloides como un sistema modelo. ¿Sí? Ya ven que los físicos siempre tratamos de entender la física de muchos cuerpos a través de sistemas simples. Entonces podemos considerar que al menos para los teóricos, no para los experimentales, trabajar con los coloides pues tiene muchas ventajas. Pero los coloides existen, jóvenes, en la naturaleza. Hay muchas aplicaciones de carácter tecnológico, ¿sí?, que incluyen a los coloides. Por ejemplo, el petróleo lo podemos ver como una especie de coloide, ¿sí? El desarrollo de fármacos, las proteínas las podemos aproximar como sistemas coloidales, ¿sí? También muchísimos productos de carácter alimentario como el queso, el yogur, la leche, etcétera, también caen en el régimen de los sistemas coloidales, ¿sí? Así que entender a los coloides desde el punto de vista de la ciencia básica no nada más es importante para la generación de conocimiento, sino también es importante si queremos realizar desarrollo e innovación tecnológica, como se los voy a platicar hacia el final de la charla. ¿Ok? Entonces, rápidamente, nada más para entrar también en materia, ¿qué hemos hecho sobre las actividades de investigación en el grupo? Miren, se han diversificado, ¿sí? Voy a tratar de explicar algunas de ellas durante la charla, ¿sí? Pero a manera de resumen, podemos decir que hemos utilizado a los sistemas coloidales, por ejemplo, para entender interacciones efectivas entre macromoléculas en condiciones de equilibrio y fuera de equilibrio termodinámico. Sí, estas interacciones pues son las que determinan, por ejemplo, las fases termodinámicas que ocurren, vamos a decirlo así, de manera espontánea. También les comentaba que nosotros podemos inducir fases, ¿sí?, mediante la aplicación de campos externos. Bueno, también hemos trabajado y colaborado principalmente con grupos experimentales para ver de qué manera cuando los coloides se acoplan a campos externos, por ejemplo, campos que se pueden crear con la interferencia de haces de luz láser, ¿sí?, cómo este acoplamiento induce cambios de fase e incluso puede generar dinámicas bastante interesantes.
También hemos utilizado los coloides como sistemas modelo para poder entender, ¿sí?, algunas propiedades termodinámicas universales, y de esto les voy a platicar más adelante. ¿Sí? Evidentemente, nuestra aproximación más simple para entender sistemas más complejos como el ADN, como las membranas, como las proteínas, lo hacemos utilizando pues parte de la física que hemos desarrollado para entender las interacciones entre partículas coloidales, ¿sí? Y más recientemente hemos estudiado, y esto a lo mejor le va a gustar un poquito más a Miguel, ¿sí? Hemos estudiado los sistemas coloidales en diferentes geometrías para emular que los objetos viven no nada más en espacios euclidianos, sino que también pueden vivir en espacios curvos, y podemos ver cómo la geometría induce cambios importantes en el comportamiento físico de los objetos embebidos en espacios curvos, ¿no? También hemos trabajado en uno de los tal vez tópicos de mayor impacto en los últimos años, ¿sí? En la física de la materia condensada, y tiene que ver, pues, cuál es la ruta o cuál es el mecanismo que seguirían los sistemas formados por muchos cuerpos cuando se dirigen hacia estados termodinámicos de no equilibrio, ¿no? Y para ello hemos tratado de investigar, y los voy a platicar aquí más adelante, la formación de agregados, de geles, de vidrios, de fractales, etcétera, que también podemos observar con sistemas coloidales. Y más recientemente, y como para estar, digamos, a la moda, ¿no? Y la moda de los jóvenes investigadores, pues de qué manera podemos auxiliarnos de técnicas de inteligencia computacional para poder resolver muchos de los problemas a los que nos enfrentamos cuando queremos investigar las propiedades de los sistemas coloidales, ¿sí? Pero también al revés, resulta que hay una vertiente dentro de inteligencia computacional o de machine learning que también se ve beneficiada de desarrollar métodos nuevos de machine learning, ¿sí?, con base en la física. Por ejemplo, existen las famosas máquinas de Boltzmann, y las máquinas de Boltzmann están directamente asociadas o construidas con muchas de las aproximaciones que han resultado de entender la naturaleza de los sistemas coloidales. ¿Ok? Entonces, eso es en resumen las líneas de investigación que realizamos aquí en León, al menos en mi grupo de investigación. Evidentemente, a nivel nacional, sí, hay muchísimos grupos que están investigando muchos temas sumamente relevantes e interesantes dentro de la termodinámica estadística de la materia condensada blanda. Ahora, déjenme ahondar un poquito más a detalle, ¿sí?, de los casos que hemos estado estudiando recientemente. Por ejemplo, ¿sí?, los sistemas coloidales son sistemas formados por muchos cuerpos, son de diferentes tamaños, de diferentes dimensiones, y que están inmersos además en un medio acuoso. Si ustedes se preguntan, oigan, ¿de qué manera o cómo interactúan estos objetos? ¿Sí? Y cómo estas interacciones son mediadas por todo lo que está alrededor de ellos, ¿sí? Nos encontramos con un problema extremadamente complejo. Porque mínimo, digamos que el sistema coloidal más simple, aunque ustedes consideren, ¿sí?, partículas coloidales inmersas en un medio como agua, resulta ser que existen muchos procesos de carácter físico-químico que al final del día hacen que el sistema se vuelva multicomponente, ¿sí? Y si uno quisiera entender, por ejemplo, la estabilidad termodinámica, quisiera entender también el transporte, debemos de cuantificar, pues, las interacciones efectivas entre las partículas coloidales. Determinar las interacciones efectivas entre partículas coloidales es un tema de investigación sumamente complejo. ¿Por qué? Porque no hay una ruta única en física que nos permita decir cómo podemos cuantificar los potenciales o las fuerzas efectivas. De hecho, el problema más simple, o digamos la aproximación más simple que aprendimos en física, es cómo reducir el problema de dos cuerpos al problema de un solo cuerpo. Ya cuando le metemos 3, 4 más cuerpos, la cosa se vuelve sumamente complicada. Y no solamente eso, resulta que usualmente estamos familiarizados a entender los procesos de carácter físico como procesos energéticos. Sin embargo, la termodinámica nos enseña que los procesos termodinámicos de transformación de la materia no están únicamente asociados a cambios energéticos. Debemos de incluir a la entropía como una cantidad fundamental, ¿sí?, que nos permite entender de qué manera, por ejemplo, si los sistemas termodinámicos alcanzan el equilibrio termodinámico y cómo alcanzan el estado de menor energía. Entonces, hay muchos procesos de carácter termodinámico que también ocurren en sistemas coloidales,
que están descritos únicamente por la contribución de la entropía. Y ahorita se los voy a platicar y les voy a poner un video para ejemplificar lo que estoy mencionando. Entonces, la pregunta que nos hicimos, bueno, ¿y qué ruta podemos emplear para construir teorías efectivas? Sí, los físicos siempre andamos construyendo teorías efectivas, creo que es lo único que sabemos hacer, pues es construir teorías efectivas, ¿no? Entonces, durante mi doctorado, utilicé lo que se conoce el formalismo de la ecuación de Osten-Zernike. Y fíjense, Osten y Zernike eran ópticos y ellos aplicaron la óptica para tratar de entender qué estaba ocurriendo cuando un líquido, ¿sí?, se aproxima a la transición gas-líquido. Y en esa pequeña vecindad del punto crítico, ¿sí?, es decir, cuando el líquido se empieza a separar de fases y empieza a formar el gas, ocurren fenómenos sumamente interesantes. Y entonces Osten y Zernike propusieron una ecuación que lleva su nombre para introducir lo que se conoce como la función de correlación directa. Y bueno, eso fue como por ahí de 1911, 1914, si mal no recuerdo, ¿sí? Y pues resulta que esta definición, o que este objeto que está aquí, que es una ecuación integral, ¿sí? Desde el punto de vista matemático es lo que se conoce como una ecuación integral de Volterra de primer orden, que desafortunadamente nunca nos enseñan a resolver en nuestros cursos de métodos matemáticos en ecuaciones integrales, ¿no? Siempre nos hablan de ecuaciones diferenciales y la solución de ecuaciones diferenciales, sí, pero la vida no es tan bella, incluso la gente que resuelve la ecuación de transporte de Boltzmann, ¿sí?, se enfrentan a resolver ecuaciones de carácter integro-diferencial y eso se vuelve mucho más complejo. Pero la idea detrás de esta ecuación fue una idea simple, pero muy brillante. Resulta, por ejemplo, que si ustedes escriben la ecuación de Osten-Zernike para un sistema multicomponente, y lo que dice esta función h es el grado de correlación que ejerce la partícula jésima sobre la partícula iésima, dado que están separados a una distancia r. Y dicen, eso tiene que ver con la correlación directa entre estas partículas, y la correlación directa trae información del potencial de interacción entre estos objetos, más los términos de correlación indirecta. Es decir, que si existen dos partículas en el universo y se pueden correlacionar a través del potencial de interacción, ¿sí?, esta correlación se va a ver afectada cuando traigamos más partículas, ¿sí?, y las acerquemos y estas terceras partículas interactúen con las primeras dos, ¿ok? Entonces, es una idea muy simple, una idea muy elegante, pero lo más interesante de esta idea es que esta cantidad H es una observable física que se puede medir, ¿sí?, que se puede cuantificar en los experimentos, ¿sí?, y que esta ecuación que está aquí tiene una propiedad sumamente interesante, jóvenes. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y aquí lo estoy ilustrando. Si yo tengo partículas amarillas y partículas azules. Imagínense, es un experimento pensado, ¿sí? Mi sistema coloidal está formado por estas dos especies. Bueno, ¿qué pasaría si yo me pongo lentes azules? Si me pongo lentes azules, lo que estaría viendo, ¿sí?, es la representación que tengo aquí al lado derecho. Tengo nada más la configuración de las amarillas. Pero resulta ser que la configuración de las amarillas también va a depender de la interacción de estas amarillas ¿con quién? Con las azules. Pero imagínense si yo hago un experimento de dispersión de luz y por ahí vi que hay un colega que estudia las propiedades ópticas de los coloides. Si yo hiciera un experimento de dispersión de luz, por ejemplo, ¿sí?, cuya longitud de onda de la luz es del orden de las partículas amarillas y yo no sé nada acerca de la naturaleza del sistema que estoy investigando, pues yo vería nada más a las amarillas. Y todo lo que yo puedo extraer de información en mi experimento lo estaría asociando únicamente a alguna propiedad de las amarillas. Sin embargo, en el experimento pensado sé que también están las azules. La pregunta es, ¿y de qué manera afectan las azules el comportamiento de las amarillas? Pero además, ¿cómo podría yo meter en una fuerza efectiva, en un potencial efectivo, ya en una descripción de una componente donde nada más hay las amarillas, el efecto de las azules sobre las amarillas? ¿Sí? Es un problema muy complejo. Pero afortunadamente esta ecuación, la ecuación de Osten-Zernike, si nosotros integramos los grados de libertad de las azules sobre las amarillas o contraemos los grados de libertad en la descripción de las amarillas, resulta que la ecuación de Osten-Zernike resultante tiene exactamente la misma forma funcional que la ecuación de Osten-Zernike del sistema original, del sistema multicomponente.
Es decir, la ecuación de Osten-Zernike guarda exactamente la misma forma, independientemente de mi habilidad o no para observar todas las componentes en el sistema. ¿Sí? Y eso es muy similar a uno de los principios básicos de la relatividad especial de Einstein, ¿no? Que la física tiene que ser independiente de quién, del observador. ¿Sale? Y entonces esta ecuación tiene esa propiedad. Bueno, hemos utilizado durante los últimos casi 20 años, ¿sí? Este tipo de formalismo para construir una ruta que nos permitan entender las fuerzas efectivas entre las partículas amarillas mediadas por la presencia de pues, una gran variedad de objetos, ¿sí? Que no podemos ver de manera explícita, ¿ok? Y bueno, lo que nosotros hemos calculado lo hemos probado contra simulación por computadora, lo hemos probado contra experimentos y hasta ahorita hemos salido avantes. Ahora, para mostrarles un poco esto, déjenme mostrarles un video de un experimento que pueden hacer en casa. Sí, este experimento lo hice, recuerdo, en la oficina de mi asesor de doctorado allá en la Ciudad de México, en Cinvestav. Sí, y son partículas, son bolitas de unicel. Si lo ven, hay dos bolitas de unicel grandes y hay un montón de bolitas de unicel pequeñas, ¿sí? Y entonces emulamos agitación térmica, ¿sí? Mi asesor empezó a agitar la charola donde están las pelotitas, ¿sí? Y ahorita van a ver algo que es sumamente interesante. Si nosotros tratamos de cuantificar las interacciones entre las bolitas de unicel, podemos decir que las bolitas de unicel se comportan como esferas duras, es decir, en contacto se repelen con una fuerza infinita y cuando no hay contacto, pues simplemente no se sienten entre ellas. ¿Y cuál creen que va a ser el efecto que van a observar? Bueno, es un efecto sumamente curioso, porque vean, empezamos incluso con las esferas de unicel muy apartadas entre sí. Llega un momento en el experimento donde vean cómo las esferas grandes, se aproximan entre sí. Y ahí se acercaron y se separaban otra vez, pero se volvieron a acercar. Y ahí les gusta estar cerca. ¿Qué pasaría? Voy a pausar el video. ¿Qué pasaría si ustedes en el video ahora lo reeditan y borran a las bolitas de unicel pequeñas? Y nada más se quedan con las esferas grandes. ¿Qué dirían ustedes en un universo donde al parecer tienen únicamente dos esferas de unicel? ¿Qué verían? Pues que las esferas de unicel se atraen. ¿A qué le acuñarían ustedes? ¿A qué mecanismo físico le acuñarían ustedes a que las esferas grandes se atraen? Es interesante, ¿no? A lo mejor podemos inventar cualquier cosa, por ahí metimos, no sé, La gravedad. la gravedad, o metemos energía oscura, o le metemos materia oscura, ¿no? Resulta que lo único que estamos viendo es el efecto del campo de las interacciones fundamentales de las esferas pequeñas sobre las grandes. Pero ahora resulta que si yo veo la naturaleza de la fuerza desnuda, ¿sí? O de la fuerza fundamental de las esferas pequeñas sobre las grandes, son fuerzas que no dependen de la temperatura. Y si son fuerzas que no dependen de la temperatura, ¿de qué manera se minimiza la energía libre de este sistema termodinámico? La única manera de hacerlo es a través de la ruta de la entropía, porque los cambios en la energía interna son cero. Así que el mecanismo físico que induce que estas dos esferas de unicel se atraigan de manera efectiva en un universo donde al parecer nada más veo dos esferas grandes, es la entropía. ¿Sí? Y entonces, ese mecanismo es muy interesante porque ha sido un mecanismo que se ha utilizado por muchas generaciones, ¿sí? Para cambiar fases termodinámicas en materiales. El que la leche se pueda convertir en queso tiene que ver con mecanismos de carácter entrópico. También hay una contribución de carácter energética, pero existe principalmente contribuciones de carácter entrópico. Y vean cómo incluso la entropía puede llegar a generar fuerzas de carácter atractivo que pueden incluso inducir orden, ¿sí? Eso es un poco para quitarnos la interpretación de que el aumento en la entropía es sinónimo de desorden, ¿no? Pero bueno, hemos construido rutas para poder evaluar interacciones efectivas en sistemas formados por muchos cuerpos. Y ha sido bien interesante porque aquí en la diapositiva puse referencias que resalté en negro. ¿Por qué? Porque resulta que esta idea de contraer de la descripción, ¿sí? Aquello que no puedo ver de manera explícita y meterlo en un potencial efectivo de interacción, lo hemos utilizado incluso a nivel cuántico para poder entender, ¿sí? Procesos de formación
a nivel cuántico sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, la formación de la molécula de Wigner, que es un evento meramente cuántico, lo hemos capturado utilizando este tipo de fuerzas efectivas y resolviendo, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger con una clase particular de fuerzas efectivas. Entonces ha sido muy interesante ver cómo estas ideas también han tenido impacto en otras áreas de investigación que no nada más resulta en la física, vamos a llamarle mesoscópica, ¿no? O la física de la materia blanda coloidal. Bien, ¿qué otras cosas hemos hecho? Miren, les decía, sí, que de acuerdo a la definición de Pierre-Gilles Lejeune, ustedes requieren de un campo externo que tenga una magnitud del orden de la energía térmica para poder inducir cambios en esta clase de materiales. Pues resulta que también en esa dirección, el penúltimo premio Nobel, no, eso fue en el 2018, que fue a Ashkin, si mal no recuerdo, le dieron el premio Nobel por el desarrollo de las famosas pinzas ópticas, ¿no? Y en la posibilidad de poder manipular, ¿sí? Objetos de tamaño micrométrico. Bueno, pues los físicos de la materia blanda coloidal utilizaron este desarrollo para crear, por ejemplo, corrales ópticos o para crear también, vamos a llamarle así, panoramas energéticos donde las partículas coloidales se pudieran, digamos, difundir. Pero no nada más se difunden en esos panoramas energéticos, dado que también interactúan entre ellas, ¿sí? La competencia de la interacción coloide-coloide o partícula-partícula, más el acoplamiento con el campo externo, ¿sí? Nosotros sabemos de la física que eso hace que el hamiltoniano del sistema sea muy complejo, pero sabemos que al final del día, si el sistema evoluciona hacia el mínimo de energía, eso significa que podemos minimizar el hamiltoniano y entender cuáles son las fases termodinámicas, cuál es la dinámica que van a seguir las partículas para poder minimizar la energía. Entonces, nosotros hemos jugado con ello, ¿sí? Hemos hecho muchísimos cálculos que hemos corroborado con muchos experimentos, por ejemplo, la colaboración con el grupo de Stefan Egelhard en la Universidad de Düsseldorf, en Düsseldorf, Alemania, ha sido fabuloso porque hemos podido corroborar predicciones, porque le hemos ayudado a los experimentales también a entender cuál sería la dinámica de estos objetos cuando están inmersos en panoramas energéticos, pues bastante interesantes. ¿Ok? Eso es algo de lo que hemos estado también investigando y hemos visto incluso cómo podemos afectar, cómo podemos manipular la fase de esta clase de sistemas únicamente por el acoplamiento del campo de luz láser con las partículas coloidales. ¿Ok? Muy bien. También hemos utilizado los coloides para poder entender algunas leyes de escalamiento universal. Fíjense que las partículas coloidales también pueden experimentar fuerzas de carácter atractivo. Sí, y bueno, hace como 20 años por ahí, Noro y Frenkel, un par de autores y pues, principalmente Frenkel, que es uno de los investigadores de mayor renombre en el área a nivel internacional, encontró que estos sistemas ¿sí? Se separan en fases, es decir, experimentan un cambio de fase gas-líquido y lo hacen cuando el segundo coeficiente del virial ¿sí? Alcanza un valor de menos 1.5 en unidades del segundo coeficiente del virial de un sistema de esferas duras. Y parecía que ese comportamiento era universal. Sí, eso lo vieron mucho con simulación por computadora. Entonces, cuando la comunidad se dio cuenta de ese comportamiento, pues ya ven que coloides puede ser cualquier cosa, proteínas, virus, polímeros, etcétera. Entonces, dada la gran diversidad de sistemas coloidales, mucha gente se dio a la tarea de simplificar, ¿sí? En una notación mucho más barata y compacta, diagramas de fase muy complicados en términos de unos cuantos parámetros. Uno de ellos es el segundo coeficiente del virial. ¿Sí? Y nosotros también quisimos entender si esta fenomenología dependía o no de la naturaleza de la interacción entre las partículas coloidales. Curiosamente nos dimos cuenta, ¿sí? Que lo que habían, digamos, predicho Nori y Frenkel se cumplía independientemente de la naturaleza de la interacción entre las partículas coloidales. Sin embargo, el punto crítico, que es lo que, nada más déjenme ver, creo que ya perdí el cursor, no lo alcanzo a ver, pero en la figura que se encuentra en la parte superior izquierda es el diagrama de fase de una gran variedad
¿sí? de fluidos complejos, una gran variedad de sistemas coloidales a los que les determinamos el diagrama de fase. Y como pueden ver, la rama gas y la rama líquida prácticamente caen en una curva maestra y el punto crítico depende ligeramente, ¿sí? del alcance de la atracción entre las partículas coloidales. Sin embargo, esa dependencia la pudimos plasmar en lo que se conoce como el diagrama de fase, que va a depender únicamente del alcance de la atracción entre las partículas coloidales, ¿sí? Y por ejemplo, en la figura que se encuentra en el lado derecho, ¿sí? de la diapositiva, ahí están todos los datos que nosotros extrajimos de nuestros cálculos, pero además pusimos los datos de una gran variedad de grupos de investigación. Y todo cayó exactamente en esa curva maestra que nosotros habíamos determinado. Nuestra conclusión es que no importa la forma funcional, ¿sí? No importa la forma funcional del potencial de interacción. Si existe una coexistencia gas-líquido, ¿sí? El diagrama de fase y el punto crítico se tiene que describir única, exclusivamente en función del alcance del potencial. Y esta idea hizo mucho ruido también en un grupo en Alemania, en el mismo grupo con el que estuvimos haciendo los experimentos de atrapamiento óptico, ¿sí? Porque ellos tenían un montón de experimentos de proteínas. Resulta que durante muchos años el grupo de Stefan habían utilizado a la lisozima como el caballito de batalla para entender el cambio de fase en sistemas tan complejos como las proteínas. Y les gustó la idea y se preguntaron si era posible que el diagrama de fase de cosas tan complejas como las proteínas siguiera esta ley extendida de estados correspondientes. Bueno, la respuesta está aquí abajo en la figura que aparece en la parte inferior en la diapositiva, donde ponemos muchísimos diagramas de fase de diferentes proteínas, incluso de diferentes grupos, ¿sí? Y nos dimos cuenta que también el diagrama de fase de cosas tan complejas seguían este comportamiento universal. Pero lo interesante entonces es que si sigue este comportamiento universal y nosotros ya nos dimos cuenta que ese comportamiento depende únicamente del alcance de la atracción entre las partículas, le podemos asociar y podemos identificar entonces cuál es el alcance de la atracción entre las proteínas y podemos hacer, digamos, ingeniería inversa y podemos entonces entender de qué manera están interactuando las proteínas en suspensión. Y eso, desde el punto de vista tecnológico, pues es sumamente relevante, ¿no? Recuerden que hoy en día todas las vacunas que prácticamente se crean en los laboratorios, pues están hechas de proteínas, ¿no? Así que entender cómo interactúan, qué tipo de fases forman, sus propiedades de transporte, pues son sumamente interesantes, ¿ok? Y bueno, también hemos utilizado a los coloides como sistemas modelo para poder entender, por ejemplo, cómo se desnaturaliza el ADN. El ADN sería como una especie de coloide que hemos trabajado y que hemos considerado, por ejemplo, un objeto que tiene una estructura helicoidal y que está inmersa en un medio iónico, ¿sí? Y entonces, como entendemos las fuerzas entre partículas coloidales cargadas inmersas en un medio iónico, podemos determinar su estabilidad termodinámica. También hemos desarrollado formalismos para poder entender la dinámica de las partículas coloidales en, por ejemplo, espacios no planos, sino esféricos, y cómo también, desde el punto de vista de la aproximación, vamos a llamarle coloidal, hemos entendido cómo se distribuyen proteínas frente a un modelo de membrana. Ustedes recuerden que tal vez la invención más útil de la naturaleza, ¿sí? Fue la creación de la membrana para poder proteger a la célula o los componentes de la célula del exterior y también intercambiar alimento con el exterior. Y si nosotros consideramos a la célula como el objeto fundamental de la vida, ¿sí? Pues entonces describir todos los procesos que ocurren dentro y fuera de la célula utilizando pues la física coloidal pues nos abre la posibilidad de entender procesos mucho más complejos, ¿no? Eso lo hemos hecho también dentro del contexto de la física de la materia blanda coloidal. Y bueno, les quiero platicar, no sé cuánto tiempo tengo ya, Miguel, si tengo un poquito más de tiempo o ya casi se acaba. Sí, tienes un poco más de tiempo, yo creo que unos, no sé, 20 minutos más, sin ningún Ok. problema. Ok, bueno, entonces en este tiempo les quiero mostrar también lo que hemos hecho. Hemos, por ejemplo, estudiado lo que se conoce como Single File Diffusion y aquí el video es muy ilustrativo. Ustedes pueden ver esta partícula en rojo que pintamos en rojo, que todo el sistema está restringido a moverse en una dimensión, como cuando vamos manejando en el tráfico, ¿no?
Y la partícula roja no puede rebasar a su vecina de enfrente, ni la partícula de atrás puede rebasar a la partícula roja, ¿cierto? A eso se le llama difusión en una fila. Pues resulta que por ejemplo, Einstein nos enseñó que un observable fundamental para poder entender el transporte de materia a nivel microscópico es lo que se conoce como el desplazamiento cuadrático medio, ¿sí? Y resulta que en espacios abiertos, el desplazamiento cuadrático medio a tiempos largos varía linealmente con el tiempo. Y eso nos enseñó, digamos, la teoría de Einstein. Si ustedes confinan, ¿sí?, este sistema a una dimensión, ese comportamiento ya no se cumple, ¿sí? Y a eso se le conoce como difusión anómala. Y los sistemas que están espacialmente restringidos, ¿sí?, evolucionan de acuerdo a la regla de single file diffusion, ¿sí?, donde el desplazamiento cuadrático medio evoluciona, pero como la raíz cuadrada del tiempo, ¿ok? Y entonces nosotros investigamos por mucho tiempo, ¿sí?, o hemos investigado durante los últimos años mucha de la fenomenología que ocurre en el single file diffusion, cuando también las partículas las podemos atrapar, ¿sí?, en trampas, ahora si válgase la redundancia, en trampas ópticas, y cómo la aplicación de ese campo externo afecta el comportamiento de la difusión en una fila. También hemos tratado de cuantificar los efectos de las interacciones aerodinámicas en el transporte en espacios restringidos. Sí, pero, perdón, aquí no actualicé la referencia, pero recientemente nos publicaron un artículo muy, muy bonito donde analizamos la dinámica en una fila, pero ahora el espacio donde están embebidos estos objetos, ¿sí?, es un espacio pues prácticamente no euclidiano, es un espacio curvo, ¿sí? Y el ejemplo más simple pues es un círculo. Imagínense, los colegas experimentales en Barcelona crearon, ¿sí?, un canal con litografía, crearon un canal cuyo ancho es del orden del tamaño de las partículas. Se metieron partículas coloidales dopadas, ¿sí?, con una molécula magnética. Se aplica un campo magnético perpendicular al plano que están viendo ustedes y entonces se induce un momento dipolar entre las partículas coloidales y las partículas coloidales ahora interactúan a distancia a través de un momento dipolar magnético, ¿sí? Y entonces empezamos a seguir las trayectorias de estas partículas, hicimos las simulaciones por computadora, calculamos el desplazamiento cuadrático medio, como lo pueden ver ustedes prácticamente aquí en la diapositiva, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las líneas son nuestros cálculos y los símbolos son los experimentos, ¿sí? Pueden ver prácticamente cómo nuestras simulaciones le pegaron, ¿sí?, o nuestros cálculos le pegaron, como si estuviéramos uniendo los símbolos experimentales con líneas, ¿sí? Y encontramos una fenomenología sumamente interesante. Y es algo que tal vez, digamos, los primeros dos aspectos de la dinámica de estos objetos es algo esperado, ¿no? Porque si nos imaginamos, una partícula coloidal se va a difundir localmente, por lo tanto, se desplaza muy poco, así que su dinámica es lo que se conoce como una dinámica normal, tal cual lo describió Einstein. Pero evoluciona en el tiempo, las partículas interactúan entre sí, y entonces las partículas coloidales no se pueden rebasar. Una no rebasa a su vecina, ni la de atrás puede rebasar a la de enfrente. Y entonces pasa el tiempo y capturamos la fenomenología de la dinámica de una fila. Pero va a pasar el tiempo y entonces la partícula coloidal empieza a sentir los efectos de la geometría. La pregunta es, ¿cómo se ven los efectos de la geometría? Pues se ve como el comportamiento subdifusivo que pueden ver aquí. Y ese comportamiento subdifusivo, ¿sí?, nunca lo hubiéramos visto si no hubiéramos cerrado el espacio o hubiéramos acotado el espacio donde están embebidas las partículas. Y eso da una escala de tiempo que nunca antes se había visto en sistemas coloidales. Y luego, si siguen esperando que las partículas, ¿sí?, traten de abarcar o de explorar, mejor dicho, todo su espacio fase accesible, se van a dar cuenta que ya no va a haber más posibilidad de que la partícula, una vez que le dio, por ejemplo, una de ellas le dio toda la vuelta al círculo, pues prácticamente acotó su movimiento. Y es lo que ven ustedes acá, como que el desplazamiento cuadrático medio llega a un valor estacionario. Pues toda esa dinámica, toda esa evolución dinámica está directamente asociada a escalas de tiempo que no podemos ver si consideramos que el espacio es abierto. Por ejemplo, Einstein pues siempre consideró que el espacio era abierto, que las partículas se difundían, ¿sí?, vamos a llamarle de manera libre, y por lo tanto la dinámica siempre va a evolucionar
directamente proporcional al tiempo. Aquí estamos viendo que la dinámica es mucho más compleja, que hay mecanismos de acoplamiento, ¿sí? Tanto con la interacción entre las partículas como con la geometría, que cambian completamente la evolución dinámica, ¿no? Este artículo se publicó en esta revista, sí, en Physical Review Research, se publicó a finales del año pasado, perdón por no actualizar aquí la referencia, sí, pero es un resultado muy bonito donde podemos ver cómo los experimentos son reproducidos por las predicciones teóricas. Sí, les puedo decir que nuestras predicciones teóricas fueron antes, sí, me tocó dar una charla en Barcelona por ahí del 2018, el grupo de Pietro Tierno, sí, se interesó por estos resultados y así me dijo, nosotros podemos hacer los experimentos ya. Hicieron los experimentos y fue impresionante. No hubo ningún parámetro libre. Aquí no hay nada libre. Lo único que se introduce es lo que viene de la información del experimento, que es el momento dipolar magnético de las partículas y la geometría del sistema. Eso es todo. Es la información que metimos nosotros en nuestras ecuaciones de movimiento y pues pueden ver, medimos también otras observables, ¿sí? Que pueden ver aquí como la función de distribución radial y prácticamente las líneas son nuestros cálculos y los símbolos son los experimentos, ¿ok? Entonces, podemos explorar muchísimos fenómenos, ¿sí? Que a lo mejor se pregunta a la gente que hace cosmología, así como Miguel, que dice, a ver, ¿qué pasaría si ahora el espacio tiene esta curvatura? Bueno, podemos explorar este tipo de fenomenología a escala microscópica, ¿ok? Y bueno, ya no voy a entrar en detalle, ya no me da tiempo, ¿sí? Pero mucho de este trabajo y otras aportaciones, ¿sí? Las hemos hecho en colaboración con muchos grupos dentro y fuera de México. En particular, pues hemos trabajado en colaboración con el grupo del profesor Medina Noyola, ¿sí? Que fue además mi abuelo académico también. Hemos trabajado con grupos en Estados Unidos y en Alemania, en particular con el grupo de Norman Wagner. Y aquí quiero hacer una mención particular. Norman Wagner es ingeniero químico de formación, no es físico, ¿sí? Y de ahí lo que les comento, que la materia blanda, pues es un área o es un campo de la ciencia multidisciplinaria por excelencia. Con él hemos trabajado el entender cómo estos sistemas coloidales también acceden, por ejemplo, a estados termodinámicos de no equilibrio y hemos tratado de entender los mecanismos físicos que dan origen a esos estados de no equilibrio. También aparece aquí en la foto, en la parte superior derecha, que parece chino y que es chino, él no es físico estadístico, él es ingeniero físico nuclear, ¿sí? Y él es el que se ha encargado de hacer muchos experimentos para nosotros, para entender también de qué manera, ¿sí? Los sistemas coloidales acceden a estados de no equilibrio. Y también pues hemos colaborado con los grupos en Alemania, en particular con el grupo de Stefan Egelhard, donde ellos ven diagramas de fase o determinan diagramas de fase de proteínas o generan campos de luz donde las partículas coloidales se acoplan a ese campo externo y hemos entendido estos procesos dinámicos de las partículas coloidales en panoramas energéticos bastante curiosos, ¿no? Y bueno, más o menos en esta diapositiva trato de resumir, ¿sí? Todos estos fenómenos que hemos investigado a lo largo del tiempo con estos grupos de investigación, ¿no? Hemos ido desde entender mecanismos de agregación, mecanismos que inducen fases termodinámicas de no equilibrio, ¿no? No voy a ahondar en eso, me voy a brincar ya también por falta de tiempo, lo que les quería platicar. Sí, nada más quiero mostrarles que también con entender prácticamente la física de la materia blanda coloidal, pues también nos ha ayudado a desarrollar estrategias para vincularnos con el sector industrial, ¿sí? Para llevar a cabo emprendedurismo. Y bueno, ustedes saben, desde que inició la pandemia, y que las autoridades hicieron un llamado a los científicos, a las instituciones educativas en México, a los centros de investigación, pues de poner el conocimiento, ¿sí? Para buscar posibilidad de que ese conocimiento pudiera ayudar para mitigar los efectos de la pandemia. Pues resulta que dentro de la Universidad de Guanajuato, en particular aquí en la división que antes era el Instituto de Física, ¿sí? Un grupo de colegas decidimos armar un grupo en WhatsApp, un poco como para ir discutiendo de qué manera iba evolucionando esto de la pandemia, cómo podríamos desde el enfoque de la física, por ejemplo, entender procesos de propagación
de la infección, ¿sí? Empezamos a trabajar un poco con los datos, con modelos teóricos. Resulta que el movimiento browniano es un proceso desde el punto de vista matemático que se denomina como un proceso estocástico. Entonces empezamos a desarrollar modelos estocásticos también para poder entender estos procesos de propagación del coronavirus. Sí, pero también recuerdo que muy al principio de la pandemia, ya ven que nos dieron muchas recomendaciones, ¿no? Nos dijeron lávate las manos, de una manera tal que puedas eliminar todo lo que traigas de basura en las manos, ¿no? Y empezaron con la discusión del uso del cubrebocas, ¿ok? Y entonces yo recuerdo, bueno, a lo mejor muchos de ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero nosotros ya habíamos vivido una pandemia, la pandemia por el H1N1, ¿no? Y entonces, no se nos insistió tanto en el uso del cubrebocas, pero yo recuerdo que un colega del Instituto de Física de San Luis Potosí, hizo unos experimentos para ver si realmente el cubrebocas era un mecanismo para protegernos de la propagación, bueno, de la infección. Y él concluyó que no, que no era, que el uso del cubrebocas pues no era tan necesario, ¿no? Como para prevenir el contagio. Y entonces recuerdo que se puso a discusión si era relevante o no utilizar el cubrebocas, ¿sí? Y ahí se armó una discusión y andábamos buscando mecanismos para que el cubrebocas pues fuera mucho más eficiente. Y yo recordé, en colaboración con el mismo Norman Wagner, el ingeniero químico de la Universidad de Delaware en los Estados Unidos, ¿sí? Él investigando propiedades de sistemas coloidales, él desarrolló un sistema coloidal muy interesante que cuando ustedes aplican una perturbación mecánica a ese material, la respuesta del material es aumentar su viscosidad varios órdenes de magnitud. En realidad puede ser hasta 9 órdenes de magnitud. Y ha diseñado recubrimientos que son capaces de soportar, por ejemplo, el impacto de bala. ¿Sí? Y él ahorita está utilizando esa tecnología para cubrir o recubrir los trajes espaciales y bueno, creó una empresa y tiene pues vinculación, por ejemplo, con la NASA. Y entonces yo dije, bueno, ¿será que nosotros con esta tecnología podamos diseñar un recubrimiento que actúe como un jabón o un detergente? El detergente se conoce en esta área como un tensoactivo. Y lo que hace el detergente, pues prácticamente es encapsular, vamos a llamarle así, a la mugre y con el agua, pues quitamos todo ese encapsulamiento, ¿no? Y por eso nuestras manos quedan limpias. Y entonces dije, bueno, a lo mejor podemos diseñar un recubrimiento. Sí, imagínense que alguien que hable, que esté infectado y que hable con nosotros y que emite secreciones y que las secreciones van al cubrebocas. Sí, yo dije, a lo mejor podemos diseñar un recubrimiento inteligente que actúe como un tensoactivo y que podamos remover pues prácticamente bacterias, virus, hongos, lo que sea del cubrebocas. Y empezamos a trabajar en esa dirección, ¿sí? Y de repente alguien dice en el grupo, en este grupo de WhatsApp, dicen, oye, pues fíjate que Cristian y Miguel, ¿sí? Están diseñando un recubrimiento para proteger superficies y ese recubrimiento está diseñado con nanopartículas y con una red polimérica. Pues esas nanopartículas y esa red polimérica la podemos, digamos, en primera aproximación, considerar como una dispersión coloidal. De hecho, es como una pintura. También las pinturas con las que recubrimos nuestras paredes en nuestras casas, oficinas, edificios, etcétera, son una clase de dispersión coloidal. Y entonces me pongo en contacto con Miguel y con Cristian para ver las características de esa tecnología. Y sí, resulta que es una tecnología inteligente, ¿sí? Diseñada con nanopartículas. Y las nanopartículas, fíjense que también tienen propiedades antivirales y antibacteriales altamente eficientes. Aquí el reto fundamental, el reto tecnológico era cómo diseñar una tecnología que se pudiera depositar sobre la superficie, que si cae una secreción que lleva una carga viral o una carga bacterial, tenga la posibilidad de eliminar esas bacterias o esos virus, pero una vez que se seque la secreción, ¿sí? ¿De qué manera se puede volver a regenerar, por decirlo así, o se pueda formar la película sobre la superficie? Bueno, se estuvo trabajando en el laboratorio y finalmente se diseñó la tecnología. Contamos con esa tecnología, solicitamos el registro de patente en junio del 2020. Ustedes saben que los procesos de
de validación y que finalmente se consolide la patente, pues toma mucho tiempo. Al INPI le toma de 4 a 5 años, por cierto, pero anduvimos promoviendo también esta tecnología, buscando inversionistas, buscando empresas que quisieran producirla, ¿sí? Y sobre todo producirla a escala industrial para que fuera una tecnología pues que sea de alcance a toda la sociedad. Nosotros al principio empezamos a utilizar esa tecnología para cubrir nuestros espacios aquí en la universidad, para proteger a los estudiantes, ¿sí? También tenemos contacto con hospitales, empezamos a proporcionar esta tecnología a hospitales, para enfermeras, para médicos, pero bueno, después de tratar de buscar mecanismos de vinculación, pues hubo una empresa mexicana que se convenció de la tecnología y entonces realizamos una transferencia de tecnología, ¿sí? Haciendo tecnología con materia blanda coloidal, ¿ok? Eso es lo que les quería platicar, no nada más es cuestión de decir, miren, también los coloides se encuentran en muchísimas aplicaciones tecnológicas, ¿sí? Que pueden tener ustedes en casa, sino que nosotros mismos también nos dimos a la tarea de utilizar esta fisicoquímica, ¿sí? De sistemas coloidales para poder tratar de apoyar en la mitigación de la pandemia, ¿sí? Utilizando pues parte del expertise que hemos desarrollado durante los últimos años. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Sí, les agradezco mucho su atención. Una disculpa si me pasé de tiempo. Ya no les pude platicar lo que realmente estaba yo interesado de mostrarles que han sido algunas aportaciones que hemos hecho también, sobre todo en el área de sistemas fuera de equilibrio, pero creo que era importante un poco que también, digo, no sé si la comunidad de la Ibero en la Ciudad de México trabaja con este tipo de tópicos, ¿sí? Sí, sé que algunos trabajan en cuestiones de transporte y en estas cuestiones de propiedades ópticas de partículas coloidales, pero bueno, creo que era importante un poco dar a conocer también este tipo de temas, ¿ok? Así que con esto me despido y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gracias. Ramón. Sí, sí. Carla, adelante. Sí, yo en realidad me quedé con muchas ganas de escuchar todo lo que nos iba a platicar. Entonces quería, por favor, si es posible, invitarlo a que nos diera una segunda parte de la conferencia y poder ver qué decía en todas esas láminas que traté de leer así mientras pasaban Que sí, rápidamente. claro, claro, eso tiene que ver, pues básicamente con que pues la materia, creo que ya dejé de compartir la presentación. Eso tiene que ver básicamente que la materia también ah, eh, eh, se encuentra en diferentes estados termodinámicos, ¿no? Y que en realidad, déjenme compartirles aquí la pantalla. ¿Sí alcanzan a ver otra vez la presentación? Sí, sí, claro. Y que la pregunta es, ¿cómo podemos entender, ¿sí? Que la materia accede a estos estados termodinámicos de no equilibrio? ¿Cómo los podemos caracterizar? ¿Sí? Porque si están en estados de no equilibrio, siguen evolucionando en el tiempo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo interpretamos lo que medimos? ¿Cómo interpretamos lo que calculamos? ¿Sí? ¿De qué manera podemos entender, ¿sí? El desarrollo de la termodinámica, pero ya en un contexto de no equilibrio? Eso sigue siendo tal vez de las ideas y de los conceptos más retadores, ¿no? En ciencia, porque pues lo seguimos sin entender, pero lo observamos, tenemos algunas ideas, hay algunas aproximaciones de primeros principios, pero también están limitadas. Entonces, todas estas ideas a lo mejor podemos ir construyendo un poco la historia y ver si podemos encontrar mecanismos que puedan explicar algunos de estos comportamientos, ¿no? Y eso eran estas diapositivas que les quería mostrar. Pero bueno, no me da tiempo también, ¿sí? En algún momento, si me invita otra vez Miguel, ya aquí estaremos platicando un poquito. Ese es Claro. exactamente el punto. Sí, ya, por favor. Sí, porque hay muchas preguntas alrededor de eso. Alma trabaja ecuaciones de Boltzmann y a mí me tocó estudiar las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces creo que hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Claro, ahora que usted mencionaba las ecuaciones de Navier-Stokes, eh, y después de haber estado platicando con Alma algunas veces, está, me llama mucho la atención que se puedan conjugar modelos macroscópicos con un enfoque que en realidad surge de un planteamiento microscópico. Entonces, eso lo que me lleva a la pregunta de si es el mismo caso, es un caso similar al de la capa límite gaseosa, que es algo que me ha tocado
estudiar, en, en donde si bien los gases tienen un comportamiento que se entiende desde el punto de vista microscópico, tenemos leyes macroscópicas de los gases que se pueden conjugar con los modelos de capa límite y con una consideración de una ley de conservación de la energía, donde esas ecuaciones de Navier-Stokes para casos gaseosos, para casos compresibles, se trabajan desde el punto de vista matemático con unos métodos que se conocen como métodos de la entropía. Entonces, la pregunta sería, una primera pregunta sería, ¿hay leyes macroscópicas de los coloides equivalentes a las leyes que tenemos de los gases? Claro, de hecho Okay. son bien complejas, porque digamos que usualmente para poder resolver estas ecuaciones, sí, se tienen que hacer experimentos para determinar las famosas ecuaciones constitutivas, ¿no? Y ver la relación que hay entre el tensor de esfuerzo y la razón de corte o la deformación. Y esas son ecuaciones meramente constitutivas, ¿no? Y esas las podemos ver como las leyes macroscópicas. Ahora, ¿de qué manera construyes estos modelos microscópicos o basados en ecuaciones tipo Navier-Stokes, ¿sí? Para poder reducir para poder capturar esta fenomenología? Pues es todo un área de investigación también, ¿no? Es extremadamente complejo e interesante, porque además, pues los métodos no son triviales, ¿no? Siempre que discuto con mis estudiantes en los cursos de termodinámica o de física estadística, les digo, aquí es donde hay muchísima física fundamental. También hay mucha física fundamental que todavía no entendemos, ¿no? Y la ecuación de Navier-Stokes es la primera aproximación a cosas mucho más complejas, ¿no? Y por ejemplo, capturar, incluso yo no sabía, era algo que estaba discutiendo con un matemático del CIMAT, pero todavía ni siquiera se entiende bien los mecanismos que dan origen a estos fenómenos de vorticidad, ¿no? Que se pueden obtener al resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? La turbulencia sigue siendo un problema abierto, ¿no? En la dinámica de fluidos. Entonces, seguramente, pues hay muchas cosas que hacer. También Esa puede era ser... mi segunda pregunta, nada más, perdón, justo antes de que se me vaya, porque ya hice una lista que yo creo que acabará siendo un correo, pero esa era mi siguiente pregunta, porque desde el punto de vista de los gases y de los líquidos, todo el tiempo pensando en las ecuaciones buscamos qué tipo de viscosidad tienen, ¿no? Entonces, en el momento en el que la viscosidad es variable, podemos pensar en que hay gases o que ya es compresible, y si ya es un modelo compresible, entonces buscar cuando hay relaciones, pero estas relaciones siempre se piensan como de una viscosidad y otra. Claro. Y aquí lo que hay es una viscosidad y una viscosidad del líquido en el que está sumergida la proteína o el ADN, y la molécula que le está dando esta estructura. Exacto. ¿Hay alguna relación o hay algún estudio sobre cómo afecta la viscosidad del líquido, la fuerza que tiene que actuar sobre el coloide para deformarlo? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, eso está íntimamente relacionado con un problema fundamental con el desarrollo de fármacos. Los fármacos están hechos de proteínas, ¿sí? Y entonces, cuando se inyecta el fármaco o la proteína al torrente sanguíneo, pues es un flujo. Y entonces esos flujos hidrodinámicos se acoplan con las proteínas, inducen esfuerzos sobre las proteínas, y las proteínas pueden llegar a agregarse por un mecanismo meramente hidrodinámico. Y entonces, tal vez lo que no quieres es que exista esa agregación hidrodinámica, porque estaría afectando la funcionalidad del fármaco. Entonces, hay muchos estudios, y eso está directamente relacionado con lo que ya no les platiqué, pero que pueden ver aquí en la diapositiva, de agregación coloidal, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de agregación coloidal? ¿Cómo podríamos inhibirlos? ¿Cómo podríamos fomentarlos en caso de que queramos que realmente esos objetos se agreguen? Pero entiendo que en el caso de desarrollo de fármacos, porque fue parte de la colaboración con Jun Liu en el MIST, fue de qué manera podemos, digamos, eliminarlos, porque eso puede afectar la funcionalidad de los fármacos, ¿sí? Y bueno, pues el MIST se ha caracterizado por sintetizar, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, que no son otra cosa más que proteínas inteligentes. Entonces, lo que quieren es evitar ese tipo de agregación que puede afectar considerablemente las propiedades de los fármacos.
Entonces sí, evidentemente hay muchas cosas bien complejas y cuando ellos miden la viscosidad cambia como en función de ese proceso de agregación que puede ser debido a las interacciones entre las proteínas o el acoplamiento con el campo hidrodinámico, ¿no? Por ejemplo. Pero hay mucho más que Muchas eso. gracias. Tan solo entender este mecanismo de que la viscosidad aumenta cuando le aplicas un esfuerzo mecánico y que cambia 9 órdenes de magnitud, la única explicación que se ha dado también tiene que ver con carácter meramente hidrodinámico. Hay flujos hidrodinámicos que obligan a las partículas a agregarse y entonces cambia considerablemente la viscosidad. ¿Ok? Pero hay muchos ejemplos de eso. Muy ¿Puedo bien. hacer una pregunta? Muchas Claro, claro. gracias. Es muy, muy, muy interesante. Sí, Guillermo tiene una pregunta. Claro que Sí, quisiera Ah. saber si estas teorías y estos estudios coloidales pueden servir para el desarrollo de nanorobótica, por ejemplo, o para el diseño de proteínas o moléculas inteligentes en general, y que estos den lugar a sistemas más complejos con un nivel de, digamos, capacidad de adaptación o de modificación que permitiese nuevos desarrollos en cómputo, por ejemplo, biológico, basado en DNA, este tipo de cosas. La respuesta es sí. Sí, perdón. Sí, la respuesta es sí. No sé si alcanzan a ver, aquí el video. El video aquí, por ejemplo, ese es uno de los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Que se fue sintetizado en el NIST y que nosotros nos encargamos, por ejemplo, de entender de qué manera se puede autoensamblar bajo ciertas condiciones termodinámicas. Y aquí lo que queríamos entender, no sé si alcanzan a ver que tiene 3 brazos. Este anticuerpo monoclonal tiene 3 brazos. El transporte o la difusión lo podemos explicar en términos de la difusión del centro de masa, como siempre, ¿sí? Y la difusión debido a el acoplamiento con la componente rotacional. Entonces, cuando los experimentales quieren hacer experimentos y entender este transporte para hacerlo más eficiente dentro del torrente sanguíneo y poder, y digamos, jugar con él, ¿sí? Tienen que meter una aproximación de cómo los grados de libertad traslacionales se acoplan con los grados de libertad rotacionales. Entonces, el haber hecho, digamos, el modelo, el de entender de qué manera se acoplan esos grados de libertad y cómo los podemos desacoplar, cómo bajo ciertas condiciones termodinámicas podemos inhibir o fomentar ese acoplamiento, pues es más o menos, va en esa dirección, ¿no? De qué manera podemos nosotros diseñar nuevas estructuras que, digamos, sigan tal vez el transporte o se autoensamblen de la manera que nosotros deseamos para que hagan las funciones que nosotros requerimos, ¿no? O que requiere el fármaco. Entonces la respuesta es sí, sí, claramente nos tenemos que ir a otras escalas, claramente hay que decirlo así como renormalizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí no se ve, pero aquí hay muchas moléculas de agua, aquí hay muchas moléculas de carbón, ¿sí? Hay muchísimas otras moléculas y entonces tenemos que cambiar un poco las reglas del juego. Y eso significa tenemos que construir los hamiltonianos que describen este tipo de fenómenos, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Digo, estamos hablando que es una colaboración con una agencia estadounidense que tiene como presupuesto al año pues $1 billón, ¿no? Entonces, lamentablemente en México no tenemos este tipo de infraestructura, pero si tenemos las colaboraciones, sí, podemos empezar a contribuir. De hecho, ya no lo mencioné, pero por ejemplo, en esta colaboración y en otra también con el NIST, estuvieron 2 ex estudiantes de doctorado. Hoy en día uno de ellos pues es profesor en Chiapas y el otro está trabajando en un grupo en Lund, en la Universidad de Lund en Suecia, haciendo física de virus, ¿no? Para poder entender estos mecanismos de autoensamblaje y de transporte de virus y cómo, por ejemplo, se los voy a adelantar, no voy a decir más detalles, pero por ejemplo, ellos han encontrado con los experimentos que están haciendo con dispersión de neutrones, ¿sí? Que tal vez uno de los mecanismos principales que permite que un virus infecte una célula está directamente asociado con un cambio de fase que ocurre, ¿sí? En el virus y es un cambio de fase tipo líquido sólido. Y esa diferencia de concentración
es lo que dispara la presión osmótica para que el virus pueda insertar su material genético a la célula. Es interesante, ¿no? Entonces la pregunta ahora es, si eso realmente está ocurriendo, ¿qué debemos de agregarle tal vez a las vacunas para hacerlas más inteligentes para inhibir ese cambio de fase que ocurre a nivel microscópico? Entonces, de que lo podemos hacer, creo que son de las cosas a las que se puede orientar este trabajo de investigación, ¿no? Y bueno, se llama José Ramón. José Ramón está haciendo ese tipo de experimentos y ahora lo que queremos es, surgió también, fue algo bien cómico, ¿no? Porque de repente me contacta su jefe, Alex, y me dice, oye, quiero hablar contigo, porque encontramos algo interesante. Ellos encontraron artículos donde la gente hablaba de desnaturalización de los virus por mecanismos de presión osmótica, ¿sí? Y no se había dado cuenta que los autores de esos artículos éramos nosotros, ¿sí? Parece ser que hemos sido los únicos en el mundo que hemos hablado de un mecanismo de la desnaturalización del ADN no inducida por variaciones térmicas, sino por variaciones de presión. Entonces, ahorita lo que estamos tratando de hacer es colaborar con ellos y entender de qué manera el ADN, ¿sí? Bueno, en este caso los virus es el RNA, también se puede desnaturalizar y se puede hacer mediante mecanismos de variaciones de presión osmótica, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede, nada más es cuestión de, pues, de buscar a más estudiantes que le quieran también trabajar en este tipo de problemas. ¿Ok? También podrían hacer cómputo, ¿no? Todo es Cómputo de varios niveles, ¿no? Ahí, por ejemplo, no sé cómo podrían diseñar computadoras con ese tipo de herramientas que pudieran competir para desarrollar algo equivalente, por ejemplo, a virus, pero no un virus modificado, sino construido Ok, explícitamente, exprofeso, o priones. claro. Claro, sí, 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 sería genial. Sería Suena muy genial. interesante. Muchas Gracias, gracias. gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Bueno, mientras se van animando, yo sí tengo una pregunta, Ramón. Acerca de lo que decías de espacios curvos en los que puedes hacer tu física estadística. Pues bueno, por ejemplo, en el espacio curvo que nosotros utilizamos de la relatividad general, no sé si se corresponda a un espacio curvo, por ejemplo, de algún tipo de recipiente, ¿no? Porque tiene propiedades algo distintas a lo que es el espacio-tiempo, porque el espacio-tiempo es como una entidad fundamental, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me gustaría que me explicaras a qué te refieres en eso de espacios curvos, o sea, que seas un poquito más específico. Sí, mira, por ejemplo, déjame mostrar. Ah, pues aquí está. Sí, mira, por ejemplo, si tú describes podemos empezar desde la ecuación de Liouville, ¿no? Ujú. Y en la ecuación de Liouville puedes integrar los grados de libertad rápidos respecto de los lentos, integras momentos, posiciones, y entonces te encuentras con la ecuación de Shmolukowski. La ecuación de Shmolukowski es la ecuación para los grados de libertad de posición de las partículas coloidales, después de que integraste toda la información del medio y del espacio, ¿ok? Y con esta ecuación tú puedes obtener muchas observables. De hecho, si la resuelves, pues puedes calcular cualquier observable. De manera análoga, puedes hacer lo mismo resolviendo, por ejemplo, la ecuación de Langevin, ¿ok? Y la ecuación de Langevin es la segunda ley de Newton con este término de fricción más los términos de carácter estocástico, ¿sí? Y hay que meter ciertas reglas en estos términos de carácter estocástico. Y estas reglas están directamente asociadas con la conservación de la energía, ¿ok? Por eso se llama el teorema de fluctuación-disipación. Ahora, cuando lo observas, usualmente la derivación es en un espacio plano, euclidiano, ¿ok? Por ejemplo, Ok, yo ok. me, yo me interesé mucho en la difusión de proteínas sobre la membrana celular, porque la difusión de proteínas o las proteínas incrustadas en la célula, ¿sí? Pues hacen todas las funciones necesarias para que la célula pueda intercambiar energía con el medio ambiente, ¿no? Y pueda sobrevivir. Y pues prácticamente la célula es, si la consideramos como el núcleo fundamental de la vida, ¿no? Entonces, entender esos mecanismos de interacción de la membrana con las proteínas es fundamental. Pero la membrana
tiene agitación térmica, la membrana fluctúa térmicamente, ¿sí? Ujú. Y entonces las proteínas están incrustadas, embebidas en ese espacio curvo. Si tú quieres entender la difusión de las proteínas en ese espacio, no lo puedes hacer con una descripción de una geometría completamente plana. Tienes que meter la información de que estos objetos están embebidos, ¿sí?, en un espacio curvo. Entonces, la verdad es que mis conocimientos de geometría diferencial son nulos, ¿sí? Y cuando yo vi el problema, se me ocurrió contactar a un colega, Pavel Castro, que está ahorita en la Universidad Autónoma de Chiapas, y le dije, oye, Pavel, tú que eres experto en geometría diferencial, porque además había trabajado con Yemal Guben en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Le dije, tú que sabes de geometría diferencial, ¿cómo podemos escribir la ecuación de Langevin o la ecuación de Chmielewski en un espacio no euclidiano? ¿Sí? La verdad es que no son enchiladas, ¿no? No es simple, ¿sí? No es simple, pero pudo Pavel escribir la ecuación de Langevin para un espacio curvo. Y de ahí empezamos a colaborar. De hecho, hoy en día Pavel tiene artículos muy bonitos de cómo es que la geometría riemanniana, así lo dice, prácticamente puede describir procesos de transporte, ¿sí?, en espacios no euclidianos, ¿no? Y entonces sus ecuaciones traen toda la información de la geometría y cómo la geometría en la que están embebidos pues estos objetos describen fenómenos que nunca habíamos visto porque siempre habíamos considerado que el espacio era completamente plano. Y entonces yo le dije, a ver, un experimento simple, porque pues una esfera pues es algo complicado. Dije, un experimento simple que capture, ¿sí?, los efectos de la curvatura del espacio. Y entonces concluimos que era el círculo, ¿sí? Y entonces hicimos, conjunto con José Méndez en Sinvestab de la Ciudad de México, hicimos muchos cálculos. De hecho, Pepe tuvo un estudiante de doctorado que ahora está haciendo experimentos, por cierto, en Alemania, ¿sí? Y entonces empezaron a hacer muchísimos cálculos para poder describir la fenomenología de partículas embebidas en espacios no euclidianos, ¿sí? Pero nos enfocamos únicamente al círculo y ya tenemos resultados para la esfera. Pero esos son mucho más complejos y los experimentos, los primeros experimentos que reportaron nanopartículas embebidas en células esféricas, ¿sí?, citaron nuestro trabajo original. Nuestro trabajo original en esa dirección se publicó, creo que no lo puse acá, desafortunadamente no lo puse aquí, pero ese artículo se publicó originalmente en el Journal of Chemical Physics en 2014, donde mostramos esta fenomenología del desplazamiento cuadrático medio. Se hicieron experimentos con nanopartículas embebidas en una célula esférica que prácticamente pudieron explicar sus resultados experimentales con base en nuestro resultado analítico. Tuvimos un resultado analítico en el límite de una partícula libre, embebida en una superficie no euclidiana. Pero nosotros queríamos mostrar el efecto de las interacciones entre las partículas y el hecho de que las partículas viven en un ambiente, en un espacio no euclidiano, ¿no? Y pues resultó esta fenomenología, escalas de tiempo que no observábamos por el simple hecho de que antes se consideraba que el espacio era abierto. Ahora que consideramos que el espacio es cerrado, que las partículas experimentan la curvatura del espacio, pues se inducen, digamos, escalas de tiempo que antes no habíamos observado, ¿sí? Y a eso hacía yo referencia. Excelente. Sí, nada más una última rápido. El lugar donde tú trabajas, nos estuviste diciendo de que debe estar entre los micrómetros, nanómetros, etcétera, etcétera. Otra de las consideraciones, no sé si me equivoco, es que también la velocidad de las partículas sea menor que la velocidad de la luz, o sea que todo lo que trabajas es no relativista, es clásico. Perfecto. Y la otra es de que decías que como en la relatividad especial el observador no juega un papel importante. Pero acá, por ejemplo, cuando haces una medición, cuando tú lanzas un fotón a tus coloides, ¿ese fotón no afecta a tu estructura coloidal? No. De hecho, no. O sea, la respuesta es no, porque además son objetos muy grandes comparados con la longitud no. Podemos decir que va a depender de la longitud de onda del fotón, pero técnicamente lo que quería mostrar era de aquí mero, ¿sí? Aquí creo que lo estoy ilustrando un poco. Aquí, si te das cuenta, viene el haz de luz láser, que usualmente tiene una distribución gaussiana. Y entonces llega el haz de luz láser a la partícula. Y entonces la partícula va a experimentar
¿sí? Tú sabes que la radiación electromagnética pues induce energía y momento, pega la pelota y entonces vas a tener dos fuerzas. Una fuerza que es paralela pues prácticamente a la dirección de propagación del haz y la otra es lo que le llama la fuerza gradiente. Y la fuerza gradiente lo que hace es obligar a la partícula por la diferencia en el índice de refracción, obligar a la partícula coloidal a irse a la región de mayor intensidad de luz, que es prácticamente el centro del haz. ¿Ok? Okay. Y con eso, o sea, esto es completamente clásico, digamos, es teoría electromagnética clásica, y con eso puedes manipular las posiciones o puedes manipular a las partículas, las atrapas y las puedes manipular y las puedes Okay. mover, ¿no? Y ese es el mecanismo de las pinzas ópticas, pues que dio origen al premio Nobel en 2018. Claro, claro. ¿Sale? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Pues bueno, le agradecemos mucho a Ramón por esta excelente plática. Al Muchísimas contrario, gracias, Ramón. muchas gracias por la invitación, Miguel. Gracias, gracias. Y pues bueno, ahorita te mando tu constancia y seguimos aquí en estas pláticas de los seminarios. Espero que nos acompañen en las próximas. Y pues muchas gracias. Te volvemos a agradecer, Ramón. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias.